Están acá con números y vamos a seguir cada uno de ellos a través de la gráfica que tenemos al lado derecho. El número 1 nos indica que a nivel de la punta del corazón, donde ya aprendimos a identificar el latido del choque de la punta, vamos a encontrar al foco mitral. Tendríamos acá el número 1. El número 2 nos indica el foco tricuspidio, que se encuentra a nivel del borde esternal inferior izquierdo. Del borde del esternón en el lado izquierdo, en la parte del borde izquierdo del corazón, del esternón, en la parte inferior, vamos a encontrar el foco tricuspidio, que se lo localiza usualmente a nivel más que todo de la zona central, un poquito dirigido hacia el lado izquierdo, acá donde está el número 2. El número 3 nos indica el foco aórtico, que está a nivel del segundo espacio intercostal derecho, cerca del esternón. Este foco ya es superior. Y el número 4 es a nivel del segundo espacio intercostal izquierdo, el foco pulmonar. Serían los 4 focos iniciales, los cuatro focos principales de auscultación. Repetimos acá con la gráfica: el número 1 el foco mitral, número 2 el foco tricuspidio, número 3 el foco aórtico y número 4 el foco pulmonar. Cuando realizamos la auscultación del corazón, básicamente tendremos que auscultar en esos 4 focos. Podemos empezar con cualquiera, no es necesario seguir un orden, lo importante es tener la certeza de poder auscultar los 4 focos. Pero además de esos, hay otros focos, no son los únicos. El más utilizado fuera de los 4 principales es el que está aquí con el número 5, que es el foco aórtico accesorio o accesorio del foco aórtico. Fíjate que el aórtico está acá en el 3, el número 5 se ubica acá abajo, a nivel del tercer espacio intercostal izquierdo, por debajo del foco pulmonar. Acá está el foco aórtico accesorio. Los 4 básicos: pulmonar, tricuspidio, mitral y aórtico. Un accesorio, que es el accesorio del foco aórtico, como principales focos de auscultación. Los otros focos ya son focos de auscultación donde también podemos escuchar latidos del corazón, que van a ser utilizados sobre todo cuando estamos en la sospecha de algún tipo de patología especial en alguno de las válvulas cardíacas. Tenemos al número 6, que está acá, número 6, a nivel de la región axilar izquierda, poco por fuera y hacia arriba del foco mitral. Luego el número 7, acá arriba, a nivel del hueco esternal, en la parte superior del manubrio del esternón. El número 8 y número 9, que están acá, se ausculta en la zona cervical lateral y corresponde al latido de las carótidas, tanto de la carótida del lado derecho, el número 8, como el latido de la carótida izquierda a nivel del número 9. Y por último tenemos un foco torácico posterior. Aquí está con la gráfica. El número 10, fíjense en la flecha, nos dirige hacia la zona torácica posterior, donde vamos a encontrar también un posible foco de auscultación, sobre todo cuando el corazón está agrandado por una cardiopatía hipertrófica, una miocardiopatía dilatada. ¿Qué patología nos produce crecimiento del corazón? La más frecuente en nuestro medio es el Chagas, la cardiopatía chagásica, donde además de presentarse el crecimiento de vísceras abdominales, vamos a encontrar crecimiento de vísceras torácicas, principalmente el corazón. Con un corazón agrandado, un corazón hipertrofiado, es útil poder recurrir al foco de auscultación torácico posterior. Bueno,
¿Cómo vamos a auscultar? El paciente debe estar en decúbito supino, decúbito dorsal, con la cabeza elevada a 30 grados. En posición semisentado, posición semi-fold. También podemos auscultar al paciente en posición de sentado, está sentadito en la silla, en nuestro consultorio, y también podemos auscultarlo en posición de sentado. Pero la técnica más correcta, la más adecuada y la que nos va a ayudar a identificar de mejor manera los latidos del corazón es la posición en decúbito supino o decúbito dorsal. Para realizar una auscultación adecuada, se debe colocar el estetoscopio en cada uno de los focos, dándonos el tiempo necesario para poder escuchar los ruidos cardíacos. No es cuestión de colocar simplemente 2 o 3 segundos en el estetoscopio. Debemos darnos el tiempo necesario. Estamos hablando de por lo menos entre 30 a 60 segundos por cada uno de los focos de auscultación. Así vamos a tener la certeza de poder reconocer adecuadamente el latido de cada uno de los focos auscultatorios. Obviamente que este tiempo puede ser mayor. No es una normativa que sea 1 minuto por cada foco. Podemos darles el tiempo que sea necesario. Yo recuerdo cuando hablamos de este tema, el caso de un paciente que nos comentaba de que había ido a varios cardiólogos para que nos revisen, ninguno de ellos daba con un diagnóstico específico, y cuando fue a un cardiólogo que llegó recientemente del exterior, luego de hacer su especialidad, el paciente me dice: doctor, solamente revisándome el corazón se ha tardado como media hora. El cardiólogo se toma el tiempo de auscultar por lo menos 15 minutos cada uno de los focos auscultatorios, de los 4 principales o los 5 principales. Así que no hay una normativa en cuanto al tiempo, podemos tomarnos el tiempo que sea necesario. Lo importante es hacer conciencia de lo que estamos escuchando. Cuando estábamos en prácticas hospitalarias y hacíamos una de las prácticas de control de signos vitales, presión arterial, les decía: hagamos conciencia del pulso, ¿verdad? Dábamos el pulso radial o el pulso de la arteria humeral durante un par de segundos para saber dónde íbamos a colocar el tensión. Y ahí yo les decía una palabra clave: hagamos conciencia del pulso. En este caso podemos traspolar ese concepto e indicarles: hagamos conciencia del latido cardíaco. Ya cada uno tiene una técnica especial. Yo les soy sincero, cuando ausculto corazón cierro los ojos para concentrarme mucho más en el ruido que estoy escuchando. Acá en esta gráfica tenemos una recomendación respecto a el orden donde se deben seguir, el orden que se debe seguir para auscultar. Les decía, podemos empezar en cualquiera de los focos, lo importante es auscultarlos todos. Pero se recomienda empezar en el foco pulmonar acá arriba y seguir la línea. Primero el pulmonar, nos bajamos al mitral, de ahí nos pasamos al tricuspidio y de ahí al aorta. Seguir una figura como de una letra U. Es una recomendación, no es una regla, no es una normativa. Simplemente esta técnica nos ayudaría a no olvidarnos de ninguno de los focos. Para mejorar la auscultación de ciertas válvulas o para mejorar, aumentar el ruido, hay maniobras. Para la auscultación aprenderemos la maniobra de Harvey. El paciente, como ven en la gráfica, está en posición de sentado, inclinando el tórax hacia adelante. Y aquí ven el médico, está con su fonendoscopio a nivel del foco pulmonar.
Esta técnica, la maniobra de Harvey, nos ayudará a aumentar el volumen, llamémoslo así, de los ruidos en las válvulas semilunares. Esta técnica nos va a ayudar a poder percibir con mayor tono, con mayor volumen, más fuertes los ruidos que se producen a nivel de las válvulas semilunares. La maniobra de Pachón, hay que colocar al paciente en la que ya hemos aprendido la posición de Pachón, que es en decúbito lateral izquierdo. Para mejorar la auscultación, el paciente debe colocar su brazo izquierdo sobre, o más bien, debajo de la cabeza, como vemos en la gráfica, y el médico se coloca por detrás del paciente y coloca el fonendoscopio en la zona precordial. Esta técnica, la maniobra de Pachón, nos ayuda a aumentar el timbre, el volumen de los ruidos de la válvula mitral. La maniobra de Pachón ayuda a identificar de mejor manera alguna patología en válvula mitral. La maniobra de Rivero-Carvalho. Acá lo que vamos a pedirle al paciente es que haga una inspiración profunda, que meta aire lo más que pueda, la mayor cantidad de aire posible. Esta maniobra de Rivero-Carvalho nos ayuda a aumentar los ruidos a nivel de las cavidades derechas del corazón, o sea, a nivel de válvulas pulmonar y tricuspide. ¿Por qué? Al aumentar la cantidad de aire en inspiración, estamos aumentando la presión intratorácica, aumentando el retorno venoso, por lo tanto, la cantidad de sangre que pasa a través de las válvulas será mayor, por lo cual se logrará tener un aumento en el sonido, en el tono de los ruidos que se producen a nivel de las válvulas en el corazón del lado derecho. En la maniobra de Valsalva, al paciente se le pide que inspire profundamente y que empuje el aire hacia la glotis cerrada. La maniobra de Valsalva es aquella en la cual, seguramente alguna vez hasta de niños hemos jugado con esto, colocamos los dedos en las fosas nasales, cerramos las fosas nasales, cerramos la boca y realizamos una expiración profunda. Esa es la maniobra de Valsalva, que también ayuda a aumentar la presión intratorácica, con lo cual se facilita la auscultación de los ruidos a nivel de las válvulas en el lado derecho del corazón. Aumentará el timbre, el tono, el volumen de los ruidos a nivel de válvula pulmonar y de válvula tricuspide, igual que la maniobra de Rivero-Carvalho. En la maniobra de Szulay, más útil en pacientes ancianos, pacientes que no se movilizan, pacientes que están postrados en cama, pacientes que se encuentran en posición de decúbito dorsal permanente, continuo. Como vemos en la gráfica, le pedimos al paciente que eleve las extremidades superiores y que eleve las extremidades inferiores, tal cual vemos en la gráfica. Ayuda a mejorar la auscultación de los ruidos a nivel de cavidades izquierdas, porque estamos aumentando el gasto cardíaco. Con esta maniobra de Szulay tendremos una mejor auscultación del foco mitral y del foco aórtico. Bueno, ya conociendo las técnicas, las maniobras que tenemos para poder mejorar nuestra técnica de auscultación del corazón, ¿qué es lo que vamos a escuchar? ¿Qué debemos ir a encontrar en cada uno de los focos auscultatorios? Debemos evaluar los ruidos. Normalmente tenemos dos ruidos cardíacos, el R1 y el R2. Cada uno de ellos se corresponde a el latido cardíaco, el R1 con la sístole y el R2 con la diástole. Ruido número 1 con la sístole, ruido número 2 con la diástole.
Estos dos ruidos son el típico sonido que hace el corazón. Pum, 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 pum. Cada uno de ellos corresponde al R1, el primer pum, que es la sístole, y al R2, el segundo pum, que es la diástole. Entonces debemos identificar adecuadamente cada uno de estos ruidos. Luego, identifiquemos la frecuencia. La frecuencia es el número de latidos que se presentan en un minuto. Para ello, en cualquiera de los focos, obviamente, contamos el número de latidos cardíacos en un minuto. Ya en alguna anterior clase les había identificado que tengamos la paciencia necesaria como para poder identificar, perdón, para poder contar el número de latidos en un minuto. No hagamos la auscultación en 30 segundos y multiplicar por 2 o en 15 segundos y multiplicar por 4. Si el paciente está con una arritmia, esa técnica no nos sirve. Por lo tanto, debemos contar en 60 segundos el número de latidos cardíacos. A eso se refiere la frecuencia. Una cosa es contar el número de latidos cardíacos, que es la frecuencia cardíaca, y otra cosa es contar el número de pulsaciones, que es el pulso a nivel de arteria radial, a nivel de arteria carótida, todas las arterias que aprendimos que son útiles para determinar el número de pulsaciones. Puede, en condiciones normales, obviamente una persona sana, un paciente sano, debe darnos el mismo número en el latido cardíaco y en el latido cardíaco y el número de pulsaciones. Pero en patologías como coartación de la aorta, en circunstancias que produzcan obstrucción de la arteria a nivel de extremidades superiores o inferiores, el número de latidos del corazón puede ser mayor y el número de pulsaciones puede ser menor. Así que no nos confiemos con que el mismo número de pulsaciones va a ser el del corazón. Debemos darnos la tarea de contar número de latidos cardíacos y de contar número de pulsaciones en cualquier arteria. Luego, tercer punto, hay que evaluar el ritmo de los ruidos cardíacos. El corazón es como un tamborcito, ¿no? Que suena pum, 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 rítmicamente. Es un pum fuerte seguido de un pum más suave. El primer pum es más fuerte por la sístole y el segundo es más suave por la diástole. Pero siguen un ritmo. Es como una canción que se está escuchando a un mismo ritmo. Y debemos aprender a identificar este tipo de ritmicidad, como ya les había indicado previamente en alguna clase. Auscultemos nuestro corazón. Auscultemos nuestro propio corazón. Tengo la certeza de que ninguno de nosotros está con alguna enfermedad cardíaca, por lo tanto, nuestro ritmo será regular. Si aprendemos a auscultar a una persona que tiene los ruidos cardíacos normales, rítmicos, luego será muy sencillo el poder identificar ruidos patológicos. En una arritmia cardíaca ya no se escucha pum, 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 pum. Se puede escuchar pum, 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 pum. Es otra canción la que está tocando, ¿sí? Para que nos entendamos. Primero era con cierto ritmo, luego cambia a un ritmo completamente aberrante, desordenado. A eso se llama arritmia cardíaca. Arritmia cardíaca, por si acaso, haciendo un paréntesis, no es diagnóstico. No es diagnóstico colocar en historia clínica arritmia cardíaca. Debemos identificar el tipo de arritmia. Hay distintos tipos de arritmia. Vamos a nombrarlas simplemente. La fibrilación auricular, la taquicardia paroxística supraventricular, la taquicardia sinusal y la bradicardia sinusal como las más frecuentes. Les vuelvo a repetir, la fibrilación auricular, la taquicardia paroxística supraventricular,
tenemos a la taquicardia sinusal y la bradicardia sinusal, las más frecuentes, las arritmias más frecuentes. Cuarto punto, a evaluar en cada foco auscultatorio la intensidad, o sea, la fuerza, el volumen con el cual se está escuchando los ruidos. Los ruidos tienen un cierto volumen, por eso cuando se ausculta el corazón y encontramos con un volumen normal, colocamos ruidos normofonéticos. Así colocamos en la historia clínica, seguramente han escuchado, todos han estado presentes en las visitas médicas que pasamos los 10 miércoles, y cuando los internos presentan al paciente, indican en el corazón ruidos rítmicos normofonéticos, que es la base de lo que significa la auscultación del corazón. Normofonético es un ruido de tonalidad normal. Pues auscultemos nuestro corazón, auscultemos el corazón de un familiar sano que no tenga patología del corazón para poder identificar el tono, el volumen con el cual se está escuchando el ruido. A un ruido que es mucho más fuerte, porque hay corazones que laten a una tonalidad muy fuerte, un volumen muy alto, llamaremos ruidos hiperfonéticos. Y a los que tienen un tono, un volumen más bajo, llamaremos ruidos hipofónicos. Los ruidos de volumen normal son normofónicos. Los de un volumen más alto son hiperfónicos. Y los de un volumen más bajo son los hipofónicos. Esos son los 4 principales datos que debemos auscultar en cada uno de los focos auscultatorios. R1 y R2 como principales ruidos, la frecuencia, el ritmo y la intensidad. Ya estos otros 4 datos que están en esta lista, los últimos 4, ya son datos patológicos. La presencia de un tercer ruido y un cuarto ruido son patológicos. O sea, no vamos a escuchar un pum pum, que es R1 y R2, podemos escuchar un pum pum pum, pum pum pum, pum pum pum, ya estamos escuchando un tercer ruido, de hecho ya es patológico. O podemos escuchar un pum 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 pum, pum 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 pum, pum 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 pum, ya son 4 ruidos. ¿Se dan cuenta? Ya son 4 ruidos. El R3 y el R4 son ruidos patológicos. Tercer y cuarto ruidos siempre son patológicos. Luego, podemos escuchar desdoblamiento de los ruidos. O sea, hay un R1 y hay un R2, pero aparentan como si se hubieran dividido en 2 subruidos. Es un poquito difícil de explicarles ahorita cómo se escucha un desdoblamiento, pero voy a buscar en mis archivos. Tengo los sonidos, los ruidos que escuchamos tanto normal como patológicamente, y se los voy a pasar. Se ve indicado que todo esto también está a nivel del YouTube, ya depende de cada uno buscar videos donde escuchen estos ruidos. Algo común, los soplos. Igual que se escuchan soplos en los pulmones, en ciertas patologías, podemos escuchar soplos cardíacos, donde las válvulas cardíacas o se abren de una manera inadecuada, no completa, o se abren bien, pero no se cierran adecuadamente. Los soplos se producen por esas 2 patologías. O la válvula cardíaca no se abre adecuadamente, que es la primera causa, o no se cierra por completo, que es la segunda causa. Cuando no se abre adecuadamente, se produce es como si abriéramos la puerta del garaje de la casa y quisiéramos sacar el auto por un orificio mucho más pequeño, un espacio mucho más pequeño. Lo mismo pasa en un soplo donde las válvulas no se abren adecuadamente. La sangre que tiene que salir de esa cavidad cardíaca va a salir con más fuerza y con más dificultad. Cuando la válvula no se abre adecuadamente, tenemos un soplo sistólico. Cuando la válvula no se abre adecuadamente, tenemos un soplo sistólico. Cuando la válvula se logró abrir bien, pero no se cierra por completo, tendremos un soplo diastólico.
Repetimos, válvula que no se abre adecuadamente nos dará un soplo sistólico, se abre incompleta, de manera incompleta. Ese es un soplo sistólico. Cuando la válvula logró abrirse por completo, pero no se cierra por completo, tendremos un soplo diastólico. Y por último, algo mucho más raro de escuchar, no es frecuente, es raro realmente poder escuchar un chasquido cardíaco, que suena como el chasquido que hacemos al tronar los dedos, ¿no? El sonido de chasquear los dedos es un chasquido. Lo mismo, pero a nivel del corazón. En una de las válvulas que también significa sinónimo de algún tipo de patología. Y clic, un clic, todos reconocemos a qué nos referimos con un clic. Estos clics a nivel del corazón los vamos a escuchar en personas que han sido sometidas a recambio valvular. Cuando las válvulas ya no sirven, ya no funcionan, ya no hay cómo mejorar el funcionamiento del corazón, el funcionamiento de las válvulas cardíacas, se hace un recambio de válvulas. No es trasplante de corazón, simplemente es trasplante de válvulas. Y se colocan válvulas protésicas que son usualmente metálicas. Estas válvulas al abrirse y cerrarse producen un clic. Entonces, clic solamente escucharemos en pacientes que tengan una prótesis a nivel de alguna de las válvulas. Bueno, frémito, vamos a ver algunos conceptos. ¿Qué es un frémito? Es la manifestación palpable de un soplo. O sea, en otras palabras, es un soplo que es tan, pero tan fuerte que ya no es necesario colocar el fonendoscopio. Se logra palpar. No recuerdo con cuál de los grupos que estaban en el hospital hemos palpado la fístula arteriovenosa de un paciente que está en tratamiento para hemodiálisis. Esa fístula tiene un soplo, porque se han unido la circulación arterial y la circulación venosa. Es tan fuerte el soplo que no se lo logra palpar, no es necesario ocultarlo, se lo logra palpar. Por lo tanto, ¿cuál es el concepto de frémito? De esto hablábamos esta mañana en el hospital. Frémito es el soplo que se palpa. Es tan fuerte que con la simple palpación podemos llegar a percibir. Imagínense el soplo de la válvula mitral por una insuficiencia mitral. La válvula no logra cerrarse adecuadamente y produce insuficiencia mitral. Vamos a auscultarlo, vamos a percibirlo con el fonendoscopio. Pero imagínense tener la capacidad de poder percibir ese soplo colocando la mano sobre el tórax en región precordial. Eso es un freno. Obviamente es imposible. Es imposible poder palpar un soplo cardíaco con la mano. Pero en otro tipo de soplos, como son los soplos vasculares, sí se puede llegar a palpar. Por lo tanto, el frémito es el soplo que se puede palpar. De acuerdo a que si se presenta en la sístole o en la diástole, igual que cualquier soplo, vamos a identificar como soplo sistólico, soplo diastólico. Si solo se presenta en la sístole, en el primer caso, solo se presenta en la diástole, en el segundo caso, o sistodiastólico si se presenta en todo el latido cardíaco. Tanto en sístole como en diástole hay soplos. El frémito es igual. El frémito, este soplo que se palpa, se lo puede percibir en sístole, en diástole o en ambos. El soplo que logramos palpar en la fístula del paciente para hemodiálisis es un soplo, es un frémito sistólico. Cada sístole se produce el soplo. Por lo tanto, el soplo de un paciente que tiene una fístula arteriovenosa es un soplo sistólico.
El soplo, por lo tanto, puede ser sistólico, si está con la sístole, y eso nos indica insuficiencia valvular, cuando se palpa a nivel de la punta del corazón. Si el soplo está en diástole, es un soplo de estenosis. Si auscultamos a nivel de la base del corazón, un soplo diastólico nos indica insuficiencia valvular y un soplo sistólico nos indica estenosis. ¿A qué nos referimos con insuficiencia y estenosis? Recuerden lo que les decía hace un momento, la válvula que no se abre adecuadamente nos dará un soplo de estenosis. Esta válvula se cierra por completo, pero al querer abrirse se abre de una manera incompleta. Nos va a dar un soplo de estenosis. La válvula, por el contrario, la válvula que se abre por completo, se abre perfectamente, pero no logra cerrarse completamente, nos va a dar un soplo de diástole, un soplo de insuficiencia. El soplo, cuando la válvula no se abre bien, se llama soplo de estenosis, y el soplo que se produce cuando la válvula no se cierra correctamente es un soplo de insuficiencia. Así, de esta manera, ubicando en qué parte del latido cardíaco está el soplo, ya podemos dar un diagnóstico de patología valvular. Podemos indicar que hay estenosis mitral, que hay insuficiencia pulmonar, que hay estenosis aórtica o insuficiencia tricuspidea. Si encontramos el soplo en sístole, soplo cuando la válvula no se abre completamente, será un soplo de estenosis, y si no se cierra adecuadamente, será un soplo de insuficiencia. Así, el cardiólogo llega a diagnosticar soplos. Pero nosotros como médicos generales debemos tener la capacidad también de poder determinar si el paciente tiene un soplo en sístole o en diástole, un soplo de insuficiencia o un soplo de estenosis. No es difícil. Como todo requiere simplemente práctica. Bueno, los frémitos entonces son los equivalentes palpatorios de soplos. Pueden ser graves y rudos. El frémito a nivel de la punta del corazón, generalmente diastólico, nos indica estenosis mitral. El frémito basal derecho, generalmente sistólico, y nos indica estenosis aórtica. Estos dos, estenosis, ya saben, lo sabemos, es porque la válvula no se abre correctamente. El frémito a nivel basal izquierdo, en la base del corazón, pero en el lado izquierdo, generalmente también es sistólico y nos indica estenosis pulmonar, que usualmente es de tipo congénita y por lo tanto podemos auscultarla en recién nacidos. Y el frémito en mesocardio, o sea, prácticamente en toda todo el área que implica el corazón, se presenta en comunicaciones congénitas, por comunicación interauricular o comunicación interventricular. Y se refiere al pasaje de sangre a través de estos tabiques. La sangre del corazón derecho se mezcla con la sangre del corazón izquierdo por deficiencias en el tabique interauricular o interventricular, a lo cual llamamos comunicaciones cardiopatías congénitas con comunicaciones interauricular o interventricular. Seguramente esto aprendimos en biología, ¿verdad? Entonces nos darán un frémito en mesocardio. Hace un momento les decía, no es posible percibir un frémito colocando la mano sobre el corazón. Eso en personas adultas. En niños, en pediatría, como el tórax es más chiquitito, el corazón está más cerca a la caja torácica, sí, en los recién nacidos, en el ámbito de la neonatología cardiológica o cardiología de los neonatos, es posible percibir frémitos colocando la mano
sobre el corazón, y es lo que vamos a percibir como nos muestra la gráfica de esta diapositiva. Bueno, ahora pasemos a la siguiente maniobra, la percusión. ¿Se percute el corazón? Podemos percutir. ¿Qué ruido vamos a percibir? Como el corazón tiene líquido en su interior, el sonido que vamos a percibir en la auscultación, en la percusión es la de matidez. Vamos a auscultar, vamos a percutir, nuevamente, vamos a percutir matidez. Acá, en esta gráfica, vemos en un cuadradito con líneas transversales el área del corazón referida al tórax. En esta zona, si percutimos, percutiremos y percibiremos el sonido ma. Esa misma gráfica, este mismo cuadradito, lo hemos transportado acá, a esta otra gráfica, donde observamos un área de color negro mucho más extensa, que llega hasta el lado derecho del tórax. Cuando existe derrame pericárdico, la zona de matidez ya no estará solamente circunscrita a esta pequeña zona, este pequeño cuadradito. Cuando hay derrame pericárdico, como derrame es acumulación de líquido en el pericardio, seguiremos auscultando matidez, pero la zona de percusión de la matidez puede ser mucho más amplia, toda el área que vemos en color negro. Nos indica la gráfica que este es el área de percusión donde vamos a escuchar matidez en un paciente que tiene un derrame pericárdico severo, un gran derrame pericárdico con taponamiento cardíaco. En condiciones normales, volvamos a la gráfica de la izquierda, la zona cuadrada es donde vamos a percibir matidez al momento de la percusión. Bueno, ahora, volviendo a lo que son los ruidos cardíacos. El primer ruido y el segundo ruido son los ruidos normales, los ruidos fisiológicos. Primer ruido es causado por la sístole ventricular. El segundo ruido es ocasionado por la diástole. El primer ruido que nos da la sístole ventricular se presenta cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares, o sea, la válvula pulmonar y la válvula mitral. Ese nos va a dar el primer ruido. El segundo ruido se produce cuando se cierran las válvulas semilunares, o sea, la válvula pulmonar y la válvula aórtica. A estas dos últimas, pulmonar y aórtica, se las denomina válvulas semilunares. En el ámbito de la cardiología, al primer ruido se lo denomina, se lo compara con el ruido que se produce al pronunciar loop, con L, y el segundo ruido, tup, con D. Entonces, ¿cómo representaríamos los ruidos cardíacos? Loop, tup, loop, tup, loop, tup. El loop, el primer sonido, el primer ruido, se presenta cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares, que repito, pulmonar y mitral. Y el segundo ruido, el dup, cuando se cierran las semilunares, que son la válvula pulmonar y la válvula aórtica. El tercer y cuarto ruido les decía que ya representan patologías. La presencia de un tercer o cuarto ruido ya nos indica que hay algo en el corazón que no está funcionando. El tercer ruido se presenta por la vibración del músculo ventricular cuando está relajado, que se produce por el llenado súbito y rápido de este ventrículo por la tensión que presenta el aparato suspensorio que tiene la válvula mitral. Deben recordar de anatomía que cada una de las válvulas tiene un aparato tensor, que es el que lo mantiene en su lugar y que gracias a su contracción y relajación de este aparato tensor, la válvula se cierra o se abre.
Entonces, en el tercer ruido es producido por la vibración de los músculos del corazón que están en los ventrículos, que se produce por el llenado súbito y rápido del ventrículo con sangre, y secundariamente la tensión del aparato tensor de la válvula con ascenso del anillo. El anillo que tiene la válvula, luego de que se tensa la válvula, sube un poco y eso produce el tercer ruido. El cuarto ruido, mucho más raro, también patológico, se produce porque se tensiona el aparato valvular auriculoventricular, también la parte muscular, el miocardio ventricular, que son secundarios a la aceleración del llenado diastólico. Aumentan la velocidad con la cual la sangre está entrando a los ventrículos en la diástole, y esto tensiona el aparato suspensorio de la válvula, tensiona también al músculo ventricular, y esta vibración es la que va a producir el cuarto ruido. Obviamente, les repito, tercer y cuarto ruido son completamente patológicos, no pueden presentarse en condiciones normales. ¿Qué causas pueden producir una alteración en la intensidad del primer ruido? ¿Por qué el primer ruido puede aumentar en intensidad o en volumen, para que lo entendamos? ¿O por qué causas el volumen del primer ruido puede disminuir? ¿Qué causas aumentan? Tenemos acá en esta primera columna. Causas fisiológicas, que se consideran fisiológicas, el ejercicio físico o la distonía neurovegetativa, que es una patología de orden neurológico. Otras causas, la anemia. ¿En qué circunstancia la anemia es fisiológica? Porque deben pensar, pero la anemia ya es patológica, porque el doctor dice que es fisiológica. Hay una circunstancia donde la anemia se considera fisiológica, y es en el embarazo. En el embarazo la anemia siempre es fisiológica, no es por alguna patología hematológica, es simplemente una respuesta fisiológica a la gestación. Una mujer embarazada que tiene cierto grado de anemia tendrá aumento en la intensidad del ruido. El hiperparatiroidismo debería estar en nuestra segunda columna, porque es una causa patológica. Hipertiroidismo, hipertensión arterial sistémica, arteriosclerosis, estenosis de la válvula mitral, diversos tipos de arritmia o bloqueos auriculoventriculares producirán un aumento en el volumen, en la intensidad del primer. ¿A qué nos referimos con bloqueo auriculoventricular? Sabemos por fisiología que para que se contraiga el corazón, el impulso debe nacer del nodo sinusal que se encuentra en la cara posterior de la aurícula derecha. De ahí parte un impulso eléctrico que va primero a las aurículas para contraerlas y luego a los ventrículos para contraerlas. Primero se contraen aurículas y luego se contraen ventrículos. Cuando hay un bloqueo auriculoventricular, la transmisión de este impulso eléctrico llega a las aurículas, pero ya no llega a los ventrículos, porque se ha bloqueado el haz de His, que es el que lleva este impulso eléctrico. Obviamente que los bloqueos usualmente son parciales, la velocidad con que el ventrículo debe contraerse después de la aurícula disminuye de una manera muy importante, y eso es lo que va a producir las bradicardias. De lo que era loop, en ese ritmo puede haber un loop, pasa un tiempo y luego recibe un loop. La contracción de la aurícula se produce, pero como está con bloqueo auriculoventricular, el latido del ventrículo se hará esperar microsegundos o un par de segundos, dependiendo de la magnitud del bloqueo. En cardiología vamos a aprender que hay bloqueos de primer, segundo y tercer grado, dependiendo de cuánto tiempo pasa entre el latido de la aurícula y el latido del ventrículo, que pueden ser hasta de 1, 2 o 3 segundos.
Este tipo de bloqueos producirá un aumento en la intensidad del primer ruido. ¿Qué causas van a disminuir la intensidad del ruido? Se lo va a escuchar más suavito, con un tono, un volumen más bajito. Causas fisiológicas, personas obesas o los atletas. Personas que se dedican al deporte de una manera continua, permanente, o sea, de manera profesional, o los que les gusta hacer cualquier tipo de deporte y lo practican de manera regular, pueden llegar a presentar disminución en el volumen y en la intensidad del primer ruido de causa completamente fisiológica. Pasémonos a la última columna donde tenemos causas cardíacas que van a disminuir la intensidad del primer ruido. Aquí tenemos a la insuficiencia mitral, a la miocarditis, que es la inflamación del músculo cardíaco, pericarditis, que es la inflamación del pericardio, trastornos de conducción, aquí hablamos también de cierto tipo de bloqueos auriculoventriculares, la hipotensión arterial, la endocarditis bacteriana, que es un proceso de inflamación del endocardio, pero de causa bacteriana, ahí están metidos los estreptococos. Estas causas van a producir disminución de la intensidad del primer ruido de origen cardíaco. Pero también tenemos causas extracardíacas. Ahí mencionamos a patologías pulmonares como el enfisema pulmonar y el cor pulmonar crónico. Estas dos patologías pulmonares también van a producir disminución en la intensidad del primer ruido. Ahora veamos lo mismo, pero con el segundo ruido. ¿Qué causas van a producir aumento de la intensidad del segundo ruido? A nivel del foco aórtico, la hipertensión arterial sistémica, la nefroesclerosis, que es la esclerosis de los riñones, el endurecimiento del tejido de los riñones, la estenosis de la válvula aórtica, la ortitis de origen bacteriano, como la sífilis, y la presencia de ateromas, que son placas de tejido de contenido usualmente lipídico. Pacientes que tienen colesterol elevado presentan estas placas ateromatosas que van a dificultar la circulación arterial. También pueden producir un aumento en la intensidad del segundo ruido en foco aórtico. A nivel de foco pulmonar, ¿qué causas aumentan la intensidad del segundo ruido? La estenosis mitral, la insuficiencia cardíaca izquierda, los shunts, o sea, las comunicaciones derecha-izquierda. Shunts son las fístulas, las comunicaciones entre sangre venosa y arterial, porque veíamos las comunicaciones interauriculares o interventriculares recién nacidos. La estenosis mitral, el cor pulmonar agudo o la hipertensión arterial pulmonar. La hipertensión arterial sistémica produce aumento del segundo ruido en foco aórtico. La hipertensión arterial pulmonar producirá aumento de la intensidad del segundo ruido en foco pulmonar. ¿Qué causas van a disminuir la intensidad del segundo ruido? En foco aórtico, la insuficiencia cardíaca izquierda, la estenosis aórtica, la insuficiencia aórtica o la hipotensión arterial. Y a nivel de foco pulmonar, la insuficiencia cardíaca derecha y la estenosis pulmonar. Conociendo estas dos tablitas que hemos visto, le podemos quitar la pega al cardiólogo, porque es en base a esta semiología cardiológica que el cardiólogo atiende a sus pacientes y diagnostica una serie de patologías cardíacas. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer como médicos generales? Aprender a identificar los focos de explotación, aprender a identificar el ruido 1, el ruido 2, frecuencia, intensidad, conocer qué causas pueden alterar la presencia de un ruido hiperfonético, que son los que aumentan la intensidad, o ruidos hipofonéticos, que son los que disminuyen la intensidad del primer o del segundo ruido, como hemos visto en estas dos últimas gráficas. El desdoblamiento de los ruidos, les decía, un ruido parece dividido en dos pequeñas partes. Cuando se produce en el primer ruido,
hay bloqueo completo de rama derecha de las vejigas. O sea, desdoblamiento del primer ruido es patognomónico. Ahí, sin miedo a equivocarnos, podemos diagnosticar bloqueo completo de la rama derecha de las vejigas. Y cuando se produce desdoblamiento en el segundo ruido, será secundario a la inspiración, puede ser presentarse en la inspiración, por aumento del retorno venoso al ventrículo derecho, una inspiración profunda, pero cuando el ventrículo derecho tiene ya algún grado de deficiencia en su contracción, podemos llegar a auscultar un segundo ruido. O sea, un segundo ruido desdoblado, ¿no? Un segundo ruido con desdoblamiento. Ahora, para los soplos cardíacos, si logramos auscultar un soplo cardíaco, debemos semiológicamente determinar características que tiene cada uno de los soplos. Primero, vamos a indicar que los soplos siempre son ruidos patológicos, que se producen por vibración de las válvulas, por un mal paso de la sangre a través de ellas, o la válvula se ha abierto inadecuadamente, que nos indica un soplo sistólico, o cuando la válvula no se cierra adecuadamente, que es un soplo diastólico. La sangre que pasa por estas válvulas que no se abren o no se cierran correctamente producirán arremolinamiento de la sangre y la sangre tiene que pasar de una manera más incoordinada, lo cual nos va a producir turbulencia. Esa es la causa por la cual se producen los soplos. Cuando auscultemos un soplo, tenemos que describirlo en la historia clínica. ¿Qué detalles debemos describir? Número 1, la localización respecto al ciclo cardíaco. Si es sistólico o si es diastólico. Si el soplo se presenta en sístole, será un soplo sistólico. Si el soplo se presenta en diástole, será un soplo diastólico. Número 2, topografía. ¿En qué foco de auscultación se logra percibir el soplo? Hemos aprendido que hay 4 focos principales, un foco accesorio y 5 focos que son para otro tipo de patología. Debemos ubicar, debemos registrar en nuestra historia clínica dónde está localizado el soplo. Foco aórtico, foco mitral, foco tricuspideo o foco pulmonar. Entonces debemos ubicar la topografía. Ese es el punto número 2. Número 3, ¿dónde se irradia? Si inicialmente el ruido principal del soplo se ausculta en una de los focos de auscultación, ¿en qué dirección se irradia? Se irradiará hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, se irradiará hacia otro de los focos. Esta irradiación se produce porque el soplo sigue la dirección de la corriente sanguínea. ¿En qué dirección está circulando la sangre? Porque, a ver, hagámonos ahorita una imagen mental de cómo es el corazón. En el lado izquierdo del corazón, la sangre va de arriba hacia abajo, de la aurícula izquierda, y de aquí hacia abajo y entrar al ventrículo izquierdo. Pero del ventrículo izquierdo, para salir a la aorta, tiene que cambiar de dirección e irse hacia arriba. Lo mismo sucede en el lado derecho del corazón. La sangre sale de la aurícula derecha y se dirige hacia abajo al ventrículo derecho. El ventrículo derecho tiene que la sangre pasar a la arteria pulmonar y por lo tanto la sangre debe cambiar de dirección e ir hacia arriba. A eso se refiere, que el soplo sigue a la dirección de la corriente sanguínea, del torrente sanguíneo. ¿En qué dirección está circulando la sangre? Y esa dirección es usualmente la que nos produce este tercer dato, que es la
transmisión o irradiación del sol. Número 4, determinar la intensidad del soplo. Y el soplo tiene 6 grados. 6 grados. Grado 1 es un soplo débil. Solo se ausculta por personas muy bien entrenadas, personas que tienen mucha experiencia en la auscultación de soplos, un cardiólogo con mucha experiencia, un internista o un médico general que tiene mucha experiencia para auscultar soplos, puede llegar a identificar un soplo grado 1, porque es tan débil, tan suavito que puede pasar desapercibido para el oído inexperto. El grado 2 es aquel que se ausculta fácilmente. Ya para cualquier persona, hasta inexperta, se logra auscultar un soplo. Ese es el de grado 2. El soplo grado 3 es aquel que tiene una intensidad moderada. Es un poco más fuerte que el grado 2. En el grado 4 y 5 son soplos muy fuertes, soplos muy intensos. Grado 3 y grado 4 y 5 pueden acompañarse además de freno. Y el grado 6 es el soplo de mayor intensidad, donde se logra auscultar con el estetoscopio situado a milímetros del tórax. O sea, no es necesario colocar el fonendoscopio sobre la piel del tórax. Podemos separar del tórax 2 o 3 milímetros, sin que llegue a estar en contacto directo con la piel, se logra auscultar el soplo, porque es un soplo realmente extremadamente intenso. ¿Ya? Entonces, al momento de evaluar el punto número 4 de los soplos, debemos determinar qué intensidad tiene en base a esta tabla, donde son 6 grados. Este es el más débil, pasando por los soplos intermedios o moderados hasta los más intensos. Esas son las características que deben ser descritas en la historia clínica cuando encontremos un soplo cardíaco. Ahora, los soplos pueden ser orgánicos o pueden ser funcionales. Se llama orgánico cuando se presentan por daño a nivel de la válvula o del aparato suspensivo de la válvula. En cambio, los soplos funcionales se presentan cuando existe alteración en la volemia. Pacientes con anemia, una anemia muy importante, una anemia severa, llegan a presentar soplos cardíacos. No porque esté mal la válvula, no porque la válvula esté enferma o esté insuficiente o esté moscada. Las válvulas del corazón están todas sanitas. Pero como existe muy poca cantidad de sangre, la anemia llega a producir soplo funcional. Es un ejemplo de causas que motivan la presencia de soplos, pero donde el corazón está sano. El problema radica en la volemia. Un soplo se lo denomina holo, aquí, fíjense este término holo, con H, cuando el soplo está presente en toda la duración del latido. Holo sistólico, holo diastólico, significa que el soplo está presente en toda la duración del latido. Un soplo tele, como el televisor, ¿no? Telesistólico, telediastólico son los soplos que se presentan en la parte final del latido. ¿Ya? Por lo tanto, un soplo telesistólico o telediastólico es un soplo que solo se presenta en la parte final del latido. El soplo holosistólico es el que se presenta en toda la duración del latido. En base a eso, podemos tener diferencias entre los soplos orgánicos y los soplos funcionales. Los soplos orgánicos casi siempre son holo, que duran toda la duración del soplo. Son sistólicos, diastólicos o ambos sistodiastólicos.
frecuentemente unifocales, o sea que solamente se ausculta en un foco, ¿verdad? En el aórtico, en el tricuspidio o en el pulmonar, en uno solo. Los otros están bien, no se escucha ningún soplo. Solo en uno de los focos escucharemos el soplo orgánico. Eso se llama un soplo unifocal. Usualmente se acompañan de trillo, o sea, de algo parecido al sonido que hemos indicado como del chasquido, que se presenta por el arremolinamiento de la sangre cuando pasa a través de la válvula que está dañada. La intensidad de un soplo orgánico va de 2 a 6 en la escala de Levin, que es la que hemos visto para los soplos. Los grados de 1 a 6 se llama escala de Levin. La intensidad de un soplo orgánico puede llegar hasta grado 6. Tiene una irradiación típica en base a cuál de las válvulas está lesionada. La irradiación del soplo sistólico, del soplo aórtico, por ejemplo, es típica siguiendo la circulación de la aorta. El soplo pulmonar tiene una irradiación típica hacia el ventrículo derecho. Cada uno de los soplos orgánicos tiene una irradiación típica. Esos detalles se van a aprender con mayor particularidad en la materia de cardiología. Y los soplos orgánicos no desaparecen con tratamiento, o sea, no hay tratamiento para el daño valvular. Válvula cardíaca lesionada, válvula cardíaca enferma, no hay cómo curarla, no hay tratamiento farmacológico. ¿Cuál es el tratamiento entonces? El trasplante, el recambio valvular. Estos soplos no desaparecen si les das diuréticos, les das itálicos, les das beta-bloqueantes, que son los medicamentos más usados en cardiología, o antiarrítmicos, y no va a desaparecer el soplo orgánico. Ahora, ¿cuáles son las características de los soplos funcionales? Nunca son holo, o sea, nunca duran toda la intensidad del latido. O duran una pequeña porción del latido o son directamente referidos a la parte final del latido, lo que hemos llamado telesistólico o telediastólico. Siempre son sistólicos, nunca son diastólicos. Hablábamos del típico ejemplo de la anemia que se presenta en la insuficiencia renal crónica, anemia que se presenta en los casos patológicos como la anemia aplásica, las patologías de orden hematológico. En estos casos, como el de la anemia, el soplo siempre va a ser sistólico. Los soplos funcionales son polifocales, o sea que se presentan en más de un foco a la vez. El paciente que tiene anemia presentará soplo en los 4 focos, porque la sangre disminuida en volumen, el paciente anémico, tiene que circular por las 4 válvulas del corazón, por lo tanto, el soplo funcional de la anemia se presenta en los 4 focos. Eso se llama la presentación polifocal del soplo. No van a dar tril, a diferencia del soplo orgánico, y su intensidad varía de 1 a 5, perdón, desde 1 a 5 en la escala de Levin. No tienen una irradiación típica, a diferencia de los orgánicos, y logran mejorar o desaparecer por completo con el tratamiento. Si el paciente está anémico y presenta soplo en los 4 focos del corazón, corregimos la anemia luego de darle transfusión sanguínea, el soplo desaparece. Estamos corrigiendo la causa que está motivando el soplo. Entonces, los soplos funcionales logran mejorar o hasta desaparecer cuando se realiza tratamiento de la causa que está motivando el soplo. En cambio, los soplos orgánicos por daño de la válvula, se haga lo que se haga, no desaparecen. Bueno, acá tenemos una tabla donde nos muestra a los soplos orgánicos, anorgánicos o funcionales. A los funcionales también se les llama anorgánicos. Donde estamos identificando
el origen del soplo. Soplo por daño de la válvula órgano-valvular. Se va a presentar en insuficiencia o estenosis mitral, en insuficiencia o estenosis aórtica, en insuficiencia o estenosis pulmonar o tricuspide, por daño de la válvula. Eso es orgánico. Orgánico, pero no por daño de válvula, sino por daño del músculo cardíaco. En hipertensión arterial sistémica y el soplo de Austin-Flint, que es un soplo especial que se produce por hipertrofia de los ventrículos. Las válvulas están sanas, pero está dañado el músculo de los ventrículos. De causa vascular tenemos al ductus, o como el ductus, seguramente se acuerdan de embriología, la persistencia del conducto arterioso. Es una patología que se produce considerada como una cardiopatía congénita. Va a producir también un soplo orgánico. O la comunicación interauricular, también daño a nivel de la estructura del corazón. A nivel del septo o a nivel de la pared que divide cavidades derechas o izquierdas, las comunicaciones interventivas. Y también se pueden producir soplos por pericarditis. Estas son las causas, todas las que vemos en la lista de arriba, que van a producir soplos orgánicos. Soplos funcionales. El corazón está bien, no hay daño ni en las válvulas, ni en los ventrículos, ni en el miocardio. El soplo se produce por otra causa. Causas intracardíacas, la anemia, principal causa que produce soplo funcional. La fiebre alta, persistente, fiebre de 38, 39 grados que dura varios días, puede llegar a producir soplos funcionales. El hipertiroidismo, como patología tiroidea que va a producir aumento de la frecuencia cardíaca, puede llegar a producir también soplos funcionales. De causas extracardíacas, ya tenemos a patologías especiales, como es la enfermedad de Ortiz-Ramírez o el soplo cardiopulmonar de Potain. Patologías que comprometen a la serosa del corazón, o sea, al pericardio, una enfermedad especial particular que se llama Ortiz-Ramírez, y otra que se presenta por daño o patología a nivel del corazón y del pulmón al mismo tiempo. Estas causas extracardíacas son muy raras, para serles sincero, yo nunca he escuchado un soplo que tenga origen en estas enfermedades, pero sí en estas otras. Anemia, fiebre, hipertiroidismo, que son patologías mucho más frecuentes. Bueno, también hablaremos un poco sobre la disnea, a pesar de que ya hemos conversado de este tema al momento de hablar de semiología de los pulmones. La disnea, que es esa sensación subjetiva de falta de aire, se presenta en patologías pulmonares o en patologías cardíacas. Por lo tanto, la disnea como motivo de consulta nos orienta hacia enfermedades del corazón o enfermedades de los pulmones. Hablando de patologías cardíacas, también hemos hablado de esto con varios grupos de práctica en el hospital. La principal patología cardíaca que produce disnea es la insuficiencia cardíaca. Recordarán lo que vamos a hablar en este momento con los estudiantes que estuvieron en el hospital. La insuficiencia cardíaca es una patología donde el corazón falla la función de bomba y por lo tanto no tiene la fuerza necesaria para hacer circular la sangre. En la insuficiencia cardíaca puede haber falla de cavidades derechas, aurícula y ventrículo derecho, o de cavidades izquierdas, aurícula y ventrículo izquierdo. Cuando falla el lado izquierdo del corazón, el síntoma que se presenta es la disnea. Por lo tanto, en el contexto de una patología cardíaca, presencia de disnea ya nos indica falla a nivel de cavidades izquierdas, insuficiencia cardíaca izquierda. Cuando fallan las cavidades derechas del corazón,
presenta la insuficiencia cardíaca derecha, el síntoma principal es el edema. Cuando fallan cavidades izquierdas, es la disnea como principal síntoma. Cuando fallan las cavidades derechas, será el edema. Si encontramos disnea, es el diagnóstico en insuficiencia cardíaca izquierda. Si encontramos edema, es una insuficiencia cardíaca derecha. Si encontramos los dos, disnea y edema, al mismo tiempo, es una falla de las 4 cavidades y se denomina insuficiencia cardíaca congestiva o global. El término más adecuado es congestiva, pero pueden encontrarlo también como insuficiencia cardíaca global. Fallan las 4 cavidades y por lo tanto se puede presentar o se va a presentar disnea y edema. Solo disnea indica falla de cavidades izquierdas. La disnea se presenta en la insuficiencia cardíaca. Hemos aprendido que la disnea tiene grados. Hay disnea de pequeños esfuerzos, de medianos, de grandes esfuerzos y la disnea de reposo. Cuando estemos anotando el diagnóstico de una patología cardíaca, como la insuficiencia cardíaca, debemos darle la clasificación de la New York Heart Association. Para los que no saben inglés, le dicen NIHA por la primera letra de cada una de las palabras. Clasificación de la NIHA, no es la NIHA, es la New York Heart Association. Esta clasificación de la insuficiencia cardíaca nos indica el grado de compromiso del funcionamiento del corazón. Vamos a indicar clase 1 cuando el paciente presenta disnea de grandes esfuerzos. Insuficiencia cardíaca clase 2 cuando se presenta disnea de medianos esfuerzos. Insuficiencia cardíaca clase 3 cuando se presenta disnea de pequeños o mínimos esfuerzos. Y la insuficiencia cardíaca clase 4, de acuerdo a la New York Heart Association, es la que presenta disnea de reposo, o también denominada ortopnea. Y hemos hablado también de cuáles son las características de cada uno de los tipos de disnea. Grandes esfuerzos, cuando el paciente siente esa sensación de falta de aire al realizar un esfuerzo físico importante, ¿no? Caminar muchas cuadras, subir muchos pisos, muchas gradas. La disnea de medianos esfuerzos cuando se presenta a esfuerzos más pequeños, como caminar un par de cuadras, subir un piso por las gradas y el paciente ya siente que se está ahogando, que le falta aire para respirar. Esa es una disnea de medianos esfuerzos. La disnea de pequeños o mínimos esfuerzos es la que se presenta cuando el paciente está vistiendo, se está aseando, se está alimentando, se está hablando. Esa es la disnea de pequeños esfuerzos. Y la disnea de reposo u ortopnea es aquella que se presenta cuando el paciente completamente inmóvil, no se mueve un milímetro, pero a pesar de eso el paciente siente que se ahoga porque le falta aire para respirar. Obviamente, este tipo de disnea, la de clase 4, disnea de reposo u ortopnea, es la disnea más severa y la que indica un mayor grado de compromiso del funcionamiento del corazón. La disnea también puede ser psicógena, o sea, de causa psicológica. Ni los pulmones ni el corazón están enfermos. Hay una disnea por una patología psicológica, sobre todo psiquiátrica. Aquí vemos diferencias entre la disnea respiratoria y la disnea psicógena. La disnea respiratoria lentamente progresiva, o sea, aparece disnea de grandes esfuerzos, luego aparece disnea o evoluciona una disnea a medianos esfuerzos, luego evoluciona una disnea a pequeños esfuerzos y puede llegar a la ortopnea, siguiendo ese orden. Sigue ese orden. Esa es una de las características de la disnea respiratoria. En cambio, la disnea psicógena
aparece a diferentes esfuerzos. Primero aparece a grandes esfuerzos, luego aparece en reposo, luego el paciente en reposo está bien, pero aparece a medianos esfuerzos. O sea, no hay relación con el orden cronológico que debe seguir la disnea típica de la patología pulmonar o cardíaca. Además, la disnea psicógena no es progresiva, no sigue el orden, no va de lo más pequeño a lo más grande, de lo más leve a lo más severo, no sigue ese orden, no es progresivo. Y la disnea psicógena no cumple esta consigna, esta norma. A mayor ejercicio, mayor disnea. Esa es la lógica que deberíamos tener. Si el paciente hace mayor ejercicio físico, camina mayor distancia, sube 10 pisos caminando por las gradas, significaría que hay mayor disnea. Pero en la disnea psicógena, el paciente puede presentar disnea no relacionada a esta consigna. El paciente puede puede tener un esfuerzo físico muy pequeño y presentar una disnea muy grande. O realizar mucho ejercicio y la disnea ser muy leve. No se cumple esta consigna. Esos datos, estos tres últimos datos, son de muchísima utilidad para poder diferenciar entre una disnea de origen respiratorio o cardíaco y una disnea psicógena, que se presenta en pacientes con esquizofrenia, que se presenta en pacientes con eh, síndrome depresivo o síndrome ansioso depresivo, una serie de patologías psiquiátricas que pueden producir disnea psicógena. La disnea de decúbito o disnea que también llamamos ortopnea se va a presentar cuando el paciente se encuentra en decúbito. No se mueve ni un milímetro, pero el paciente está con disnea. Suele desaparecer cuando el paciente se pone de pie o se sienta. O sea, la ortopnea es mucho más intensa con el paciente echado. Llega a disminuir o desaparecer cuando el paciente se sienta o se pone de pie. Por lo tanto, para evitar la disnea, el paciente aumenta el número de almohadas con las cuales duerme, o puede llegar a dormir inclusive en posición de sentado. Ese es un dato que debemos preguntar en la anamnesis del paciente. Cuando usted duerme echadito con una almohada o se pone varias almohadas para poder dormir. Si nos indica que sí, efectivamente duerme hasta de sentado porque siente que le falta aire, estamos ante el caso de ortopnea o disnea de decúbito. Y la disnea paroxística nocturna se presenta en la noche, usualmente, por eso se llama nocturna, y en paroxismos. Paroxismo se refiere a que se presenta en ciertos momentos y luego desaparece. Luego se vuelve a presentar en otros momentos y otra vez desaparece. El paciente, ¿qué nos refiere cuando tiene disnea paroxística nocturna? Que está durmiendo tranquilamente y de repente, súbitamente, despierta con esa sensación inminente de que se está ahogando, de que le falta aire para respirar, se encuentra ansioso, diaforético, siente palpitaciones precordiales. Muchos pacientes me han referido que se levantan de la cama, corren hasta la ventana del cuarto y abren la ventana porque tienen ese deseo inminente de querer respirar, esa sensación de que se van a morir, se van a ahogar si no respiran. Dura un par de minutos, puede ir disminuyendo, siguiendo progresivamente hasta desaparecer. Y luego de eso el paciente retorna a su cama y vuelve a dormir. Por eso se llama paroxística. Dura un lapso de tiempo y luego desaparece. Y se presenta en la noche, por eso se llama disnea paroxística nocturna. La presencia de disnea paroxística nocturna ya nos indica un grado también severo de compromiso del funcionamiento a nivel del corazón. Cuando un paciente está con disnea, ¿qué debemos preguntar? Aparición. ¿En qué situaciones aparece la disnea? Cuando se viste, cuando camina, cuando sube gradas o cuando está en reposo. Tiempo de la disnea.
No es lo mismo que el paciente presente disnea desde hace un mes, todos los días, a que la presente desde este fin de semana. Eso ya nos puede orientar hacia una patología crónica de origen de la disnea o una patología aguda. ¿Qué fenómenos acompañan a la disnea? Presencia de sibilancias, que sabemos que son las sibilancias, ¿no? Ese ruido que se escucha a nivel del corazón, de los pulmones, como soplar dentro de una quena, soplar una flauta, o soplar dentro del cuello de una botella de cuello delgado. Si se acompaña de angor pectoris, que es esa sensación de opresión precordial, el paciente siente que algo le aprieta a nivel del corazón. Se puede acompañar de palpitaciones, o tal vez de tos, o de algún otro síntoma. Esos síntomas o fenómenos acompañantes son los que debemos evaluar. ¿Y cómo evoluciona? ¿Cuál es la relación de la disnea con el esfuerzo? Si al hacer esfuerzo físico la disnea aumenta, entonces estamos ante una disnea de origen cardíaco o pulmonar. Y cuando reposa, el paciente entra en reposo, la disnea disminuye, la disnea cede, el paciente está más tranquilo, puede respirar más fácilmente, también estamos ante el origen de la disnea cardíaco o pulmonar. La disnea que aumenta con el esfuerzo y disminuye con el reposo es la disnea de origen pulmonar o de origen cardíaco. Dolor torácico, al hablar de semiología cardiológica, está íntimamente relacionada con la cardiopatía isquémica. Recuerden lo que les decía, el corazón no duele, ¿verdad? El corazón no duele, pero en condiciones patológicas, ¿por qué se produce dolor a nivel de la zona precordial? Lo más común, neuritis, inflamación del nervio intercostal, tenemos miositis, que es la inflamación del músculo intercostal, inflamación de los cartílagos intercostales o inflamación de los mismos huesos de las costillas. Es lo más común, lo más frecuente. Pero también podemos encontrar dolor torácico de origen cardíaco. Y ahí mencionamos a la cardiopatía isquémica, donde el principal representante de las cardiopatías isquémicas es el infarto agudo de miocardio. Un paciente que se infarta va a presentar dolor. Dolor igual que vemos en esta imagen, donde el paciente se coloca la mano sobre la zona del precordial del corazón con la intención de disminuir la intensidad del dolor. Y típicamente el dolor del infarto, de la cardiopatía isquémica, cuando se presenta necrosis, isquemia o necrosis del miocardio, se irradia hacia la zona del hombro izquierdo, zona lateral cervical izquierda, o hacia la extremidad superior izquierda. Esa es la irradiación típica del infarto del miocardio. Causas de dolor torácico, de causas cardíacas, el angor, que es parte de las patologías isquémicas, o el síndrome coronario agudo, que es también es un diagnóstico sindromático que engloba a lo que son el infarto agudo del miocardio, o a lo que son las anginas, angina estable o angina inestable, otro tipo de patologías cardíacas que también cursan con isquemia. De causas no isquémicas, ¿qué puede producir dolor torácico relacionado con el corazón? La pericarditis. Es decir, el corazón no duele, solo duele cuando se compromete la serosa del pericardio. Cuando hay pericarditis, inflamación del pericardio, cuando hay derrame pericárdico, se puede presentar dolor de origen pericárdico. Algunas valvulopatías, ¿no? Patologías de las válvulas cardíacas, mitral, aórtica, pulmonar o aórtica, pueden presentar dolor. Patologías aórticas ya relacionadas a la aorta, a nivel del callado o a nivel de aorta descendente, sobre todo lo que es estenosis de la aorta o dilataciones a nivel de la pared del endotelio de la aorta. También pueden producir dolor de origen no isquémico. Causas no cardíacas que van a producir dolor, causas gastroesofágicas, el reflujo gastroesofágico, el espasmo esofágico,
cuando se produce una contracción súbita de la musculatura del esófago, un espasmo, como un cólico esofágico, producirá dolor que se puede confundir con el dolor del infarto. O el pulcus. El pulcus es un término que se relaciona a las úlceras. Sinónimo, un término antiguo que ya no se lo usa. Un término semiológico antiguo que se refería a las úlceras. Úlceras gastroduodenales también pueden producir dolor irradiado hacia zona precordial. Otras causas, y de esto se deben acordar los estudiantes que están ahora en práctica, hemos hablado de esto. El tromboembolismo pulmonar produce dolor torácico. El neumotórax produce dolor torácico. La neumonía produce dolor torácico, ese típico dolor en puntada de costado, que hace recuerdo a la lanza que clavaron a Jesucristo cuando estaba en la cruz. Entonces se llama puntada de costado, como si le metieran una lanza, un cuchillo a un lado del tórax. Otras causas, las más frecuentes, dolores musculoesqueléticos y dolores neurálgicos. Crisis de pánico, crisis de angustia. El paciente está con lo que en psiquiatría se conoce como síndrome ansioso, síndrome de ansiedad. El paciente que entra en pánico presenta dolor precordial, no tiene ninguna relación con origen cardíaco. Son causas que también debemos tomar en cuenta al momento de realizar los diagnósticos diferenciales. ¿Qué son las palpitaciones? La percepción consciente de los latidos cardíacos. Durante toda la clase nuestro corazón ha latido, sin necesidad de que pensemos en ello. ¿Algún momento hemos sentido el latido del corazón? ¿De nuestro corazón? En ningún momento. Pero cuando se percibe conscientemente el latido cardíaco, eso lo denominamos palpitaciones, que se presentan como golpes aquí, en la zona precordial, de una intensidad variable y que llegan a ser molestosas, porque el paciente le molesta, sentir esa sensación de que su corazón está latiendo. Puede irradiarse hacia la zona cuello, inclusive hacia la zona de la faringe. Las palpitaciones se pueden presentar por, sobre todo, las taquicardias. La taquicardia sinusal, ahora las vamos a explicar muy brevemente de una manera sencilla. La taquicardia sinusal se presenta por aumento del funcionamiento del nodo sinusal que se encuentra en la pared posterior de la aurícula derecha, la que le da la frecuencia al corazón para que lata. Si este nodo sinusal aumenta su funcionamiento, va a emitir a una velocidad mayor la información eléctrica para que el corazón se contraiga y por lo tanto se presentará taquicardia sinusal. Las palpitaciones en este caso son de inicio brusco y progresivo. La taquicardia paroxística es aquella que se presenta con palpitaciones de inicio y final brusco. Empiezan súbitamente y terminan súbitamente. Pueden llegar hasta 200 latidos por minuto. Es una taquicardia paroxística. El término completo es taquicardia paroxística supraventricular. El latido cardíaco normal, la frecuencia cardíaca normal, hemos aprendido que es entre 80 y 100 latidos. Imagínense tener un paciente con un corazón que lata a 200 latidos por minuto. El corazón parece una locomotora. Ese valor que adquiere la frecuencia cardíaca es típica de la taquicardia paroxística supraventricular. No hay un desencadenante determinado, puede presentarse con reposo o con esfuerzo. La taquicardia puede ser regular o irregular si se acompaña de algún otro tipo de arritmia y puede presentarse con o sin repercusión hemodinámica. Si repercute hemodinámicamente, si altera la hemodinamia, el paciente presentará disminución de la presión arterial. Si no hay repercusión hemodinámica, la presión arterial del paciente se mantiene. Las palpitaciones también se pueden presentar como extrasístoles. ¿Qué son las extrasístoles? Latidos aberrantes, latidos
supernumerarios. A ver, nos fijaremos en esta gráfica, por favor, la parte superior. Vemos un complejo QRS normal. Y aquí un latido aberrante que tiene una forma completamente distinta al resto. Aquí luego de que aparece esta extrasístole ventricular, el trazo del electrocardiograma nos muestra el QRS normal, otro QRS normal, otro QRS normal, otro QRS normal, y de repente aparece otra extrasístole. Es un latido que se está originando en otra zona del ventrículo, es un latido aberrante, es un latido ectópico, y por eso tiene otra forma. El QRS tiene otra forma en relación a los latidos normales. La gráfica de abajo nos muestra lo mismo, un QRS normal, un latido de nuestra sístole ventricular, pero como los latidos ya son más frecuentes. O sea, aquí el paciente está con una frecuencia cardíaca más acelerada, está con taquicardia, y se presenta nuevamente el latido aberrante, la extrasístole. El latido que se presenta en la extrasístole, fíjense que la onda Q del electrocardiograma es muy profunda, significa que se está contrayendo un segmento grande del ventrículo, puede producir palpitación. Esa sensación de percepción consciente del latido cardíaco. Cuando encontremos a pacientes con palpitaciones, de igual manera, averigüemos estos datos. ¿Cuándo apareció? Lapso de tiempo que presentan las palpitaciones. ¿En qué circunstancias se presentan las palpitaciones? ¿Cómo se inician las palpitaciones y cómo terminan? Si están relacionadas con algún tipo de actividad, con algún tipo de esfuerzo, o si se presentan súbitamente, sin causa. Igual que de los soplos, debemos averiguar en las palpitaciones todas las características relacionadas a cuándo apareció, por qué apareció, si el paciente relaciona la presencia de las palpitaciones con actividad, con reposo. Todas esas características debemos evaluarlas. Y en patología cardiológica también vamos a encontrar edema. Ya hemos hablado en algunas circunstancias del edema, es el aumento de volumen del líquido intersticial en tejido subcutáneo. Lo más importante en este caso de la patología cardíaca, el edema siempre es bilateral. Siempre es bilateral. Creo que todos ya hemos aprendido que el edema obedece a causas sistémicas. Se presenta edema por enfermedades del corazón, enfermedades de los riñones, del hígado o causa carencial. El corazón, causa cardíaca, la insuficiencia cardíaca como principal motivo, principal etiología del edema. El edema siempre es bilateral, se va a presentar en ambas extremidades inferiores. Si solo se presenta en uno de los lados, denominamos aumento de volumen. Y el aumento de volumen obedece a una causa local. ¿Por qué se presenta aumento de volumen en una extremidad? Por una fractura, por celulitis, por trombosis venosa, por un proceso infeccioso, por cualquier causa, pero que sea local. En las patologías cardíacas siempre habrá edema, que es bilateral. El edema es bilateral y simétrico. Frío, si tocamos la piel es frío, tiene una coloración blanquecina, o sea, no da un tono más oscuro de la piel, y es blando. Blando porque podemos tocar, deprimir la piel y se forma lo que llamamos el signo de la fobia, ese huequito, ese orificio que queda luego de presionar la piel con edema se denomina signo de la fobia. Entonces, el edema cardíaco es frío, blanco, blando, bilateral y simétrico. E indica falla en el ventrículo derecho. No se olviden, edema indica falla del corazón derecho. Disnea indica falla del corazón izquierdo. Interrogamos al paciente, cuándo se inició, con qué se relaciona, si se presenta el edema todo el día, solo se presenta en la mañana, solo se presenta en la noche. Al observar, al realizar el examen físico,
podemos determinar si es simétrico, el color, si se acompaña de dolor, si hay calor local, si es blando o si es duro. Fijémonos en esta imagen, por favor, la imagen superior. Vemos un paciente con edema. Pero además aquí llama la atención esta zona equimótica. Aquí hay una equimosis, esta coloración violeta, morada que tiene la piel, es una equimosis. Todo el pie esté dematizado y el tobillo esté dematizado. ¿Ustedes creen que este sea edema de causa sistémica, de causa cardíaca? Pues no, no es edema, esto es aumento de volumen. ¿Y por qué se está presentando este aumento de volumen? Tenemos la respuesta en esta zona equimótica. Este paciente con seguridad que tiene o esguince o fractura de tobillo. Pero está presentando un edema, un aumento de volumen que está comprometiendo tanto el pie, tobillo y seguramente tercio distal de la piel. En cambio, esta otra imagen inferior nos muestra edema solo en el pie. El tobillo está bien y la piel no está. Este edema se observa claramente. La piel, a ver, comparemos, aquí la piel es brillante, brillosa en relación a la piel opaca de las zonas que están sin edema. ¿Ya? Entonces, como último dato relacionado a esta clase, vamos a indicar que la patología cardíaca nos va a dar una serie de síntomas. ¿Cuáles son estos síntomas? Que son los que debemos recordar siempre. Disnea, paciente con disnea tendrá patología a nivel del lado izquierdo del corazón. Paciente con edema tendrá patología en el lado derecho del corazón. Disnea es sinónimo de insuficiencia cardíaca izquierda. Edema es sinónimo de insuficiencia cardíaca derecha. Y si se presentan ambos, es una insuficiencia cardíaca congestiva o global. Aprendemos eso, en cardiología no vamos a tener ningún inconveniente para dar nuestros diagnósticos. Y la otra recomendación, aprender cómo debemos darle el detalle a la explicación semiológica de los soplos. Son varias características que deben ser descritas en cada uno de los soplos cardíacos. ¿Dónde se ubica? ¿Dónde se irradia? ¿Cuál es el grado de intensidad que tiene el soplo? Todo eso debemos debemos determinar adecuadamente cuando realicemos la exploración. Muy bien, llegamos ahora sí a la conclusión del tema de semiología del corazón. Y hemos aprendido cómo explorar pulmones, hemos aprendido cómo explorar el corazón, por lo menos desde el punto de vista semiológico y lo que significa lo básico para todo estudiante de semiología, para el médico. Debemos aprender ruidos normales. La única manera, auscultar. Auscultemos pulmones, auscultemos corazón. Espero que lo estén haciendo, no hay cómo hacerlo de otra manera con algún miembro de la familia, que ya debe ser nuestro paciente designado, nuestro conejito de indias, que nos va a ayudar a poder aprender. Y una vez que tengamos el conocimiento necesario, o sea, debemos educar nuestro oído a escuchar murmullo vesicular pulmonar normal y a escuchar los ruidos cardíacos normales. Será sensible en la materia de cardiología poder diferenciar lo que son soplos, lo que son estenosis, lo que son sibilancias, roncos a nivel pulmonar. Ahora, lamentablemente, como tenemos escasos pacientes en el hospital, ninguno de ellos con patologías que tengan que darnos una orientación respecto a los ruidos patológicos, es que no podemos practicar. Pero lo primero es aprender lo normal.
luego de aprender lo normal, recién podemos pasar a aprender lo que son los ritmos. Muy bien, gracias a todos por su presencia. ¿Alguna pregunta, algún comentario que tengan los estudiantes? Bien, para finalizar entonces tenemos un tema todavía a avanzar, que lo estamos dividiendo también en dos clases, el 3 de junio y el 6 de junio, que son nuestras siguientes clases. Vamos a avanzar lo que es semiología radiológica. Vamos a aprender cómo se interpretan radiologías de tórax. Por si acaso, las radiografías no se leen, no son letras, son imágenes. Por lo tanto, se indica que no se puede indicar que estamos leyendo una radiografía. Vamos a interpretar radiografía. Vamos a aprender lo básico. En la materia de imagenología también se aprende esto, pero desde el punto de vista de la semiología les voy a enseñar lo básico de cómo interpretar radiografías. Entonces, tenemos para las fechas 3 y 6 de junio estas dos clases. El día 10 de junio tenemos el hito número 4. Así que vayámonos preparando adecuadamente para la evaluación ya de la parte final de nuestro semestre, porque luego, 2 semanas después, el 24 de junio, es la evaluación del hito número 5, examen final de semestre. Y estamos en la recta final de nuestra materia. Así que tenemos todavía el tiempo necesario como para prepararnos adecuadamente. Nuevamente, muchas gracias a todos por su presencia, gracias por su paciencia. Nos hemos pasado un poquito de la hora, pero era necesario poder concluir correctamente este tema. Los espero el próximo día viernes, una nueva clase virtual. Como siempre, por favor, les insinúo la clase virtual del día viernes, poder comenzarla a las 8 de la noche. Muchas gracias. Cualquier duda o consulta, estamos prestos a través de WhatsApp. Que pasen una linda semana. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.